Doña Hazel Valverde Richmond, muchas gracias por atender la invitación del CENFI para consultar o conversar el día de hoy sobre el sistema financiero y sobre el tema habitacional en Costa Rica, los mecanismos de financiamiento. Muy agradecidos por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias más bien por la oportunidad de conversar sobre este tema. Gracias, doña Hazel. Sabemos que llevas poco tiempo en el puesto, pero ya conocemos de tu trayectoria en el sistema financiero. ¿Cómo ves, así con el tiempo que llevas y abuelo de Águila, el estado del sistema financiero y las perspectivas actuales que tenemos en Costa Rica en este campo? Tenemos un sistema financiero que está muy bien capitalizado, que tiene indicadores, por lo tanto, de solvencia muy sólidos. Tenemos altos indicadores de liquidez también, lo cual le permite al sistema ser resiliente ante los posibles impactos que puedan venir de problemas, ya sea desde adentro o desde afuera, económicos. Tenemos un sistema que crece relativamente poco, ¿verdad? O sea, que crece muy pegado al crecimiento del PIB. En los meses recientes incluso ha venido decreciendo la fuerza de las carteras de crédito. Tenemos un sistema que tiene una buena cobertura de reservas, de provisiones para riesgos de crédito, ¿verdad? Donde está por encima del 100% la cobertura básicamente para todos los sectores. Tenemos retos en algunos temas particulares, principalmente relacionados con tecnología, ¿verdad? El avance de la tecnología va a una velocidad que a veces le hace complejo a las entidades llevar el pulso de lo que se espera. Por supuesto, desde el tema de ciberseguridad, ¿verdad? Que es un reto tanto para la protección de las entidades hacia sí mismas, como de cara a los clientes con los que ellas operan. Tenemos retos desde el punto de vista de la rentabilidad de las entidades, ¿verdad? Cómo alimentan esa suficiencia en el tiempo para seguir creciendo. Creo, y ahí tenemos un elemento que es importante resaltar, la suficiencia es un indicador, pero es un indicador de muchos que realmente son los que revelan la salud de una entidad. No es enfocándose únicamente en ese indicador que vamos a poder valorar la capacidad de una entidad de atender problemas que puedan surgir. Y creo que tal vez ese exceso de interés en ese indicador particular ha hecho que las entidades más bien estén sobrecapitalizadas, lo cual puede generar en el tiempo limitaciones para su crecimiento, ¿verdad? Para el crecimiento del crédito, que al final es un problema para la economía. Sí, no, tocas un tema interesantísimo. Yo por lo menos personalmente, y casi que dices por donde a mí me gusta el tema, tenemos entidades muy capitalizadas, pero el tema de la eficiencia operativa, ¿cómo lo visualizas desde el punto de vista institucional? Y que también impacta en el tema que comentabas ahorita de la rentabilidad de las carteras, pensando en ese diferencial entre cartera activa y cartera pasiva. ¿Cómo lo ves? Sin duda es un reto para las entidades lograr mayor eficiencia y lograr mejor servicio, ¿verdad? Porque tenemos quejas desde el lado de los usuarios de que el servicio no es el esperado, y sin duda alguna el nivel de eficiencia del sistema es malo en relación con otros que se pueden comparar en la región, incluso, bueno, peor si lo vemos ¿verdad? Versus OCDE. Sin duda alguna tenemos retos grandes que llevar adelante. Hay un reto muy grande en gobernanza, que yo creo que también, ¿verdad? Parte de eso se refleja en esos indicadores. ¿Cómo hacemos para asegurarnos que cada una de las líneas que tenemos en una entidad operan de la manera correcta e interactúan con pesos y contrapesos como se supone que tienen que actuar, ¿verdad? Esos retos son relevantes, y yo creo que al final todos, ¿verdad? Van hacia el mismo lugar, que es lograr un sistema mucho más eficiente que permita que las personas reciban un servicio más barato y de mejor calidad. Excelente. Y nos comentaban algunos cuando hablábamos de hacer este webinar que cómo anda el tema de las normativas actuales, en revisión, qué viene de camino, que nos contés. Sí, se hizo una gran cantidad de emisión de normativa en los últimos años, básicamente porque teníamos un desfase con respecto a lo que se esperaría de una economía como la nuestra. Eso mete presiones particulares en el sistema, porque la implementación de la nueva normativa no significa solo que las entidades
lo incorporen, sino también que la superintendencia lo incorpore como parte de sus procesos de supervisión, como parte de los procesos de gestión de datos, donde las entidades tienen que preparar nueva información y nosotros tenemos también que recibirla. Así que sin duda en la parte normativa lo que vamos a estar para los próximos años más que todo enfocados en hacer una adecuada calibración de si los riesgos que nosotros visualizábamos que íbamos a mitigar a través de la emisión de esa normativa nueva están adecuadamente mitigados. Y si no, hacer las calibraciones del caso para poder ajustar y llevarlo a donde queremos, ¿verdad? Porque la regulación no tiene sentido si no es que viene a atender riesgos. De lo contrario, es innecesaria, ¿verdad? Alguna gente cuestiona que mucha regulación se transfiere al costo operativo y obviamente impacta precisamente el tema de las carteras de crédito en cuanto al costo de los créditos. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de regulación, supervisión? Ese es uno de los retos más grandes, ¿verdad? Cómo hacer un balance entre que no nos falte regulación, pero que no nos sobre regulación. La sobreregulación es costosa, sin ninguna duda, pero la subregulación es más costosa, ¿verdad? Porque ahí puedes tener impactos de entidades que caen en problemas. Entonces sí, buscar ese justo medio no es sencillo, pero el objetivo es siempre mantener una regulación que sea adecuada también para el tamaño de la plaza, ¿verdad? Uno de los grandes retos es cómo no tomar la receta de afuera y aplicarla tal cual, ¿verdad? Porque de ahí probablemente el paciente se nos muere, ¿verdad? Si nos comparamos con otras latitudes muy grandes, si le damos la misma cantidad de medicina es sin duda alguna un exceso. Sí, hay que tener como mucho cuidado y creo que ahí está una parte del reto que te toca en esta función. Así es. Toquemos otro tema y ahorita lo que nos indicaba, estamos relativamente bien en liquidez, solvencia, morosidad. Ha habido un tema en los últimos meses del crecimiento de las carteras de crédito, particularmente en dólares, que no lo teníamos hace años y que algunos empiezan a mostrar preocupación. Se emitió normativa para regular los créditos a no generadores. Pareciera que no está teniendo tanto impacto. ¿Cómo lo ven desde la superintendencia el tema de las carteras de crédito creciendo tan aceleradamente? Que la cartera en crédito en dólares han crecido. No nos preocupa el crecimiento de la cartera en dólares a todos aquellos que tienen capacidad de tener cobertura, ¿verdad? Y hay muchas empresas que por su naturaleza, las empresas de turismo, por ejemplo, tienen una cobertura natural porque cobran en dólares. Entonces, esas más bien no las quisiéramos fondeadas en colones. Cuando hablamos de los créditos otorgados a empresas o personas que no tienen capacidad de cubrir sus riesgos en moneda extranjera, pues sí se ha dado un crecimiento básicamente en empresas, no en personas, ¿verdad? Eso minimiza, digamos, la preocupación. Y hemos estado viendo también que existen temas operativos de cómo incorporaron el cambio en la norma las diferentes entidades financieras, que también podría permitir que en el tiempo tengamos un indicador que sea un poco más bajo y que tenga una preocupación menor por parte del sistema. ¿A qué me refiero? Cuando cambiamos la norma, definimos que cuando una entidad financiera define un cliente como un cliente sin riesgo cambiario, tiene que tener elementos probatorios de cara a la superintendencia para poder asegurar que tiene los flujos suficientes para pagar esa deuda en dólares. Ese es un proceso que requiere tiempo y podría ser que algunas entidades están en el proceso de completar esa información. Eso sería más allá del tema de tensión, que le suba la tasa o el tipo de cambio. Eso es un tema más bien de forma, ¿verdad? Pero que representa una diferencia en cómo se reporta la información ante la superintendencia. Entonces, yo para poder reportar que una empresa no tiene riesgo cambiario, tengo que tener los comprobantes para eso. Y eso es un requisito nuevo y eso tarda algún tiempo de incorporarse. Aún así, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que el crecimiento que veníamos viendo se ha venido aminorando y más bien en los últimos meses ha venido bajando la proporción, está cerca de un 28%, digamos, a empresas no generadoras. Entonces, yo diría que por ahí no están nuestras principales preocupaciones. Nos preocupa muchísimo más el crédito de consumo a largo plazo. Ok, ahorita hablamos de ese tema. Uno de los asuntos también que más preocupa a nivel del sistema financiero es ese mecanismo de transmisión de la política monetaria, vos que venís del Banco Central, al sistema financiero. ¿Por qué nos cuesta tanto introducir que el sistema pueda mejorar su capacidad desde el punto de vista de costo de fondeo, costo de crédito final? ¿Qué nos está afectando? Algunos tocan el tema del peaje bancario, el tema de las contribuciones para fiscales, el tema del encaje.
¿Cómo ves el tema de la transmisión de la política monetaria al sistema financiero? Sin duda tenemos una serie de elementos que no permiten que el sistema sea más eficiente, ¿verdad? Y eso es una decisión país, ¿verdad? Eso no es una decisión superintendencia. Correcto, sí. Y creo que ahí eventualmente pues tendría que haber ¿verdad? Un gobierno que tenga interés particular en poder resolver todos esos problemas que tenemos ahí, que por supuesto se transfieren en costos incrementales para las personas que piden crédito. Personas entendiendo como personas físicas y personas jurídicas, ¿verdad? Ahí tenemos un reto. Parte de los problemas que tenemos de transmisión están asociados con todas esas distorsiones, por supuesto, y también que cuando uno ve el proceso de transmisión, ese no es un proceso puro, ¿verdad? Porque al mismo tiempo se están emitiendo normativas, al mismo tiempo se están cambiando las condiciones económicas en general, está cambiando la situación en el mundo, entonces, ¿verdad? Es muy difícil ver ese elemento abstrayéndolo de toda la realidad que está circundando. Si vemos este proceso de baja tasas, está acompañado de un proceso muy amplio de cambio de normativa. Entonces habría que entender qué se refiere a qué, ¿verdad? Claro, no, nosotros en el CENFI lo comentamos mucho porque hay mucha presión pública de que la economía ocupa que se baja la tasa de interés de política monetaria. Entonces, como que eso va a ser de la noche a la mañana bajando política monetaria que se va a impactar las tasas de interés. Entonces, interpretamos que no ha sido tan fácil, que el sistema, pues, precisamente por todas esas distorsiones, les cuesta. Entonces, ¿qué hay aparte del tema de política de transmisión desde el punto de vista de la regulación que pudiera contribuir a mejorar esa problemática? Lo que pasa es que hay una relación directa, ¿verdad?, en términos de margen con el tema de estimaciones. Correcto. Y si hay algo que está claro es que la situación financiera de las personas y las empresas en términos de lo que las entidades financieras han tenido que liquidar como créditos malos ha aumentado, ¿verdad? La morosidad se mantiene, pero los créditos que las entidades financieras liquidan han aumentado. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un gasto, ¿verdad? Entonces, ese gasto, pues por supuesto que las entidades tienen que buscar cómo compensarlo. Entonces, siempre hay una relación, ¿verdad?, entre los márgenes y los márgenes netos de estimación y las tasas que se pueden cobrar, ¿verdad? Todas las tasas que se cobran en las entidades están ajustadas al nivel de riesgo. Correcto. Si los niveles de riesgo suben, las tasas suben. Por eso te digo que es difícil abstraer de la realidad circundante, ¿verdad? No, y el tema precisamente de la ejecución de garantías y de esa parte de las provisiones nos ha afectado de alguna forma a nivel de todo el sistema financiero, ¿verdad? Que eso es crítico para lo que estás comentando. Claro, entre más suba el nivel de estimaciones que hay que hacer, porque la calidad del crédito se está deteriorando, por supuesto que las tasas asociadas tienen que subir, ¿verdad? Entonces puede haber un fenómeno, sí, donde la tasa política monetaria baja, pero el nivel de estimaciones está subiendo y por eso la compensación entre las dos hace que las tasas no bajen lo suficiente. Excelente. Un tema que creo que también está en la palestra, que ahorita comentábamos, de las carteras de crédito. Costa Rica, las carteras más importantes, consumo, 32%, vivienda, que ha venido decreciendo, y más bien consumo aumentando. Y ahí hay un tema precisamente en línea con lo que estamos hablando, de que se ve como la cartera más fácil de accesar del sistema financiero. ¿Cómo ven ese panorama del manejo de la cartera de crédito de consumo desde el punto de vista de las entidades financieras? En crédito de consumo tenemos una deuda país, que es tener una central de información crediticia consolidada donde estén los regulados y los no regulados. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hablamos del alto endeudamiento que hay en las familias no lo podemos medir de manera precisa. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, ¿verdad? Tenemos la parte del mundo regulado, pero no sabemos qué pasa en el mundo no regulado. Entonces ahí tenemos una deuda país que hay que cerrar y es una brecha importantísima. Del otro lado, tenemos un crecimiento del consumo, del crédito de consumo en plazos muy largos, ¿verdad? Y eso ya sabemos que tiene un comportamiento en el tiempo donde hay grandes deterioros de esas carteras, por lo cual para la superintendencia sí es de preocupación que se estén dando créditos de consumo de tan largo plazo y hemos implementado medidas para que eso disminuya. Se ha disminuido, sí, pero todavía sigue existiendo alguna parte de las entidades que siguen originando créditos de consumo a largo plazo. Eso es un tema que vemos con preocupación y que estamos valorando dentro de la revisión de normativa para ver si requiere algún ajuste para asegurarnos de que ese comportamiento lo vayamos eliminando. ¿Por qué nos preocupa? Y porque pone en riesgo al sistema, ¿verdad? En el fondo pone en riesgo a las personas también. ¿Pero te preocupa por el lado del plazo o por el tema propiamente del manejo del producto que es para gasto personal y no tiene un sentido productivo? Me refiero al tema de las garantías y al final
Si tuviéramos crédito con garantía hipotecaria, garantía física, ¿qué tanto se percibe el riesgo de acá, desde la superintendencia? Las garantías no pagan Correcto, deudas, el crédito. ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, no hace diferencia que tengamos de garantía, lo que tenemos que asegurarnos es de la capacidad de pago del deudor. Y creo que eso es importantísimo de irlo interiorizando como sistema. Pero entonces la evaluación de capacidad de pago es la que manda. Por supuesto que cuando yo tengo una compra de una casa que es a 30 años y yo voy a disfrutar de ese bien por 30 años, yo pago por dos razones. Uno, que tenga capacidad de pago, y otra, que tenga voluntad de pago. Correcto. La voluntad de pago, cuando yo estoy pagando mi casa, que es donde vivo, siempre va a ser altísima, ¿verdad? Y la capacidad de pago es lo que la entidad tiene que evaluar. Cuando estamos en un crédito de consumo, la voluntad de pago es diferente, ¿verdad? Porque de ahí, si yo ya consumí la plata que pedí, ya no la tengo, por supuesto que mi voluntad de pago no es la misma. Entonces, por eso es que el riesgo está muchísimo más asociado a las carteras de consumo que a las carteras de vivienda. A nosotros no nos incomoda el producto por el producto que sea, ¿verdad? Y cada entidad tiene su propio apetito. Lo que sí estamos claros es que es contraproducente la existencia de créditos de consumo de largo plazo para la estabilidad del sistema, además de para la salud financiera de las personas. Entonces, desde esos dos puntos de vista es que nosotros quisiéramos que eso no se vea de una manera tan libre, ¿verdad? O sea, no se dé de una forma tan libre. Y no tan mitigada como el tema de la garantía, sino más bien de capacidad de pago del deudor, enfocado mucho por ahí. Eso debería ser, ¿verdad? Al final, yo no quiero quitarte la casa, ¿verdad? Es el peor negocio para cualquier entidad financiera, es quitarle la casa a alguien. Además del problema social que eso causa, ¿verdad? Entonces el foco tiene que estar siempre en la capacidad de pago. El tema se vuelve crítico porque en el entorno actual de gente en la economía informal, gente no supervisada, desde el punto de vista no tiene productos financieros que pueda visualizar la capacidad de pago, eso ha sido un tema crítico. Cómo generar una expansión de capacidad de crédito, de financiamiento a esas familias que precisamente están en la parte informal, que de alguna manera están ahí como en el limbo, que no se le ha podido dar una solución. Yo creo que ahí las respuestas van a estar vía la tecnología, ¿verdad? Hay muchas formas hoy de poder darle seguimiento al movimiento del dinero de la gente. Y por ahí las entidades tienen un reto de cómo tecnológicamente logran tener más información para poder dar los créditos de una forma adecuada. Y el tema de la central de información crediticia, ¿cómo lo ven desde el punto de vista de ustedes de la SUGEP? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué pretenden motivar desde ese punto de vista a nivel institucional en el país? Ahí se necesita un proyecto de ley que permita establecer una central crediticia, ampliar, ¿verdad?, la central crediticia que hay hoy. Yo creo que ese debería ser, a nivel país, debería ser lo más barato, ¿verdad? O sea, ya tenemos una central de información crediticia que tiene toda una serie de estándares y que tiene capacidad de ampliarse. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que enfocarnos es en tener un proyecto de ley que nos permita ampliar el alcance de la central de información crediticia para incorporar a todos los que son no regulados y poder tener un récord crediticio que, ¿verdad?, que a veces lo vemos del lado feo, no de las manchas, sino de la historia, ¿verdad? La ventaja que tiene la central de información crediticia hoy es que lo que me dices es la historia. Si una persona es bien portada, ahí está toda su historia positiva. No queremos una central de manchas, que es solo para que me den historias negativas. Es ir construyendo mi historial de crédito, aún desde la economía, digamos, que está más no regularizada, digamos, no supervisada, perdón, nos permitiría poder darle acceso a más gente, ¿verdad? Ya entonces ya verían que Hazel Valverde compró todo tu track record de historial desde que estuviste en tu primer trabajo hasta la actualidad, cómo te has comportado en tu condición de deudor. Exacto, compró algo en un almacén y ya ahí se registra que yo pagué todos los meses en el almacén por los 36 meses que me tocó pagar, y eso me da una llave de entrada al sistema financiero regulado. Eso solo lo vamos a poder tener si habilitamos una central amplia. Listo. Hablando un poquito de esto en el tema financiamiento habitacional, viendo datos de la OECD 2022, el parque de vivienda en Costa Rica financiado con créditos formalizados es 8.3, mientras que en la OTEC 24.7. Estamos con una estructura de financiamiento habitacional bastante debilitada. ¿Cómo ves ese panorama de que las entidades financieras les ha costado poder generar crédito habitacional? En línea, por ejemplo, con lo que comentabas, que algunos lo hemos venido planteando, ¿qué elementos de análisis crediticio deberíamos estar valorando o visualizando que serían necesarios incorporar en el análisis del crédito habitacional? Pienso que yo, por lo menos en la línea que estás comentando, el tema del alquiler, sujetos que llevan
pagado alquiler durante 5 o 10 años 400.000 colones, van a pedir un crédito cuya cuota es de 300.000, pero se lo niegan y no toman en cuenta temas como este, el alquiler. ¿Qué otros elementos visualizan desde la superintendencia que se puede utilizar para el análisis de la capacidad de un deudor y que pudiese ser un elemento importante de tomar en cuenta para el crecimiento del crédito habitacional en Costa Rica? Como te decía, creo que es importante, ¿verdad?, poder ir desarrollando mecanismos desde el lado de la gestión tecnológica que nos permitan ver los flujos reales de las personas en las cuentas, ¿verdad? Y eso debería ser un elemento que se puede utilizar como parte de la valoración de un crédito. Si yo es una persona que no tiene una operación formal, pero que tiene un ingreso de 500.000 colones, 600.000 colones en promedio todo el tiempo en su cuenta, pues eso debería ser un elemento que me permita a mí determinar que esa persona, lo que sea que hace económicamente, le permite generar ese flujo. Creo que ahí hay que trabajar un poco más en ese énfasis, ¿verdad?, en que el flujo es el que paga las deudas. Y otros mecanismos precisamente de calificación del crédito, el tema del alquiler, el pago en los almacenes, que aunque no tengamos central, se puede usar como algún tipo de comprobante, digamos, una certificación de una entidad, de un almacén, esas cosas, ¿cómo se visualizan desde el punto de vista de un análisis de crédito? Eso es más complicado, ¿verdad? Porque es difícil actuar desde temas no estructurados y ahí las entidades también tienen costos de tener que hacer esos ajustes particulares y puntuales para cada uno. Creo que si uno realmente quiere impulsar algo de tamaño grande, tiene que pensar en grande, o sea, tiene que pensar algo que estructuralmente le funcione para todos. Si uno pudiera registrar en algún lado todos los alquileres que se cancelan, pues eso funcionaría. Es como una central de información. Correcto. De alquileres. Eso debería funcionar bien como una base limpia para poder tomar decisiones, ¿verdad? Pero creo que es algo que tiene que estructurarse sin duda alguna si uno quiere generar impacto. Okay. Otro tema que estamos viendo en el tema del financiamiento habitacional que nos ha costado mucho y tiene que ver como el tema de que tenemos, por ejemplo, el leasing de vehículos y de alguna manera uno podría pensar en mecanismos, instrumentos alternativos al mismo crédito como es el leasing habitacional y nos ha costado. Colombia lo hace desde los bancos, los bancos en Colombia manejan el leasing, alquiler con opción de compra. Chile usa las sociedades inmobiliarias de leasing, donde los bancos pueden ser dueños, tener parte del patrimonio o parte de sus carteras invertidas ahí. Este tipo de temas, ¿cómo lo es del ambiente de la regulación actualmente para el tema del financiamiento habitacional? Desde el punto de vista regulatorio de hoy, los leasings deberían ser manejados por una sociedad independiente del banco, ¿verdad? Y puede pertenecer al mismo grupo y de cómo funciona el leasing de vehículos, tal cual debería poder funcionar el leasing habitacional. Para nosotros no tiene un enfoque puntual porque no está, ¿verdad? No estaría cubierto, salvo por la gestión del grupo de interés. Pero los mecanismos ¿verdad?, que se puedan implementar, yo creo que es importantísimo. El sector financiero va a ser más eficiente en el tanto del cuanto se puedan incorporar nuevas formas de hacer las cosas. Correcto. ¿Verdad? Eso es importantísimo. La creatividad en la banca, aunque a veces dicen que los banqueros no son creativos, ¿verdad? Pero la creatividad en la banca bien hecha, con una gestión adecuada de riesgos, con una comprensión clara del modelo de negocio, no debería generar ninguna preocupación para el regulador. Ese tema que tocas en línea con el primero, con el tema de los mecanismos de calificación de riesgo, igual que el de leasing, me lleva a un tema que algunos cuestionan, de que somos una banca muy conservadora y sobre todo en el tema de vivienda. Cuando uno ve otros países que tienen precisamente más agresividad desde el punto de vista de su manejo de calificación de deudores, ¿cómo se percibe ese tema, digamos, de que puede ser que somos una banca muy conservadora con el tema del financiamiento habitacional? Queremos deudores AAA, que el señor no tenga ningún tipo de antecedente, que soporte una tensión de ingresos 2 veces el ajuste de la tasa de interés. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de supervisión? Es que desde el punto de vista de supervisión, para nosotros lo que es importante es que la entidad tenga claro cuál es su apetito de riesgo, que identifique adecuadamente los riesgos inherentes a la actividad que está llevando a cabo y que introduzca los elementos de mitigación del riesgo que son relevantes para ese apetito de riesgo.
Nosotros no vamos a entrar a decirle a una entidad si el apetito de riesgo que tiene es demasiado o es muy poquito, ¿verdad? O sea, eso desde el punto de vista del supervisor no tiene sentido. Nosotros lo que podemos entrar a ver es a decirle, usted tiene un apetito de riesgo que no está gestionando adecuadamente, ¿verdad? O tiene un apetito de riesgo que difiere de su actuar, ¿verdad? Pero desde el punto de vista supervisor, cada entidad tiene su propia decisión de modelo de negocio, con su propio apetito, y nosotros ahí no vamos a entrar a coadministrar con ellos. O sea, nosotros no tomamos decisiones por ellos. Ellos son los que tienen que tomar la determinación de cómo entran en cada negocio y a qué están dispuestos o no a entrar, qué conocen, qué entienden, qué pueden gestionar adecuadamente. Por supuesto que en el momento que no lo gestionen bien, ahí es donde llegamos nosotros, ¿verdad? No, creo que eso es la parte interesante. No es un tema de definir que a la superintendencia no le corresponde definir el apetito de riesgo, pero sí a la entidad tener toda la responsabilidad de generar los instrumentos para hacer la gestión adecuada del que ellos definieron, que es una de las cosas que por lo menos algunos critican, de que son una banca muy conservadora porque precisamente ya no es un papel de la supervisión, sino el mismo operador bancario que no ha querido ser un poquito más agresivo en ese tema de cómo medir los riesgos desde el punto de vista del crédito, sobre todo habitacional, que es donde más se cuestiona que no hemos crecido. En esta línea del crédito habitacional, doña Hazel, uno de los temas que también dentro de lo que es supervisión y tema de negocios, la preocupación de las nuevas normativas que conversábamos de sostenibilidad, las ESG, en el sector del crédito de vivienda. Algunos han hablado de que mientras más normativa tengamos en esa área nos puede afectar en el tema de restricciones, de dónde vamos a poder financiar vivienda, o el tema del costo, de cómo nos va a impactar en el costo, que ya es alto, de vivienda habitacional, el tener más directrices de eso. ¿Cómo lo visualizas desde acá de la superintendencia? Los riesgos emergentes siempre son, ¿verdad?, un reto desde el punto de vista supervisor y desde el punto de vista de gestión del riesgo de las entidades, ¿verdad? Este es uno de ellos. En el mundo en general, hoy se está trabajando en comprender adecuadamente el fenómeno y en determinar cuál es la manera adecuada de mitigar ese riesgo. ¿Desde dónde tenemos que partir? Y yo soy bastante insistente con este tema. Tenemos que partir desde los datos. Entonces, ¿de dónde vamos a partir nosotros en el sistema financiero? De solicitar los datos para ir creando una base que nos permita determinar realmente cuál es el tamaño del riesgo del que estamos hablando y cuál es la manera adecuada de normarlo. Creo que mal haríamos si arrancamos al revés, ¿verdad? Si normamos algo que no hemos medido. Entonces, yo lo que les diría es que en este momento estamos trabajando apenas en la construcción de las bases de datos que nos permitan incorporar información suficiente para modelar y ver cuáles podrían ser los impactos de los riesgos principalmente, por ejemplo, en este país, y para lo que hablas de cambio climático, los riesgos físicos, correcto, ¿verdad? Y principalmente de inundación. En el caso nuestro, ¿verdad?, es más relacionado con temas de agua, sin duda alguna, y hasta que tengamos una claridad sobre eso, pues determinaremos cuáles son las medidas adecuadas. Hoy creo que sería muy temprano para hablar de una regulación en esa línea o definir algún parámetro, ¿verdad? Sería aventurarse con algo de lo cual no tenemos mediciones claras. Doña Hazel, era esto. Más bien, muchas gracias de verdad por la tarde de hoy, lo que nos han regalado de tiempo y con este cuestionamiento que hemos hecho. Agradecidos de verdad de darnos una visión de cómo anda la perspectiva de la superintendencia con respecto al sistema financiero y sobre todo con el tema habitacional, que aquí en el CENFI siempre le estamos dando mucha importancia. Muy agradecidos por tu tiempo, de verdad. Con todo gusto y a la orden. Buenas tardes.